כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy estamos en la porción Ma'atot Ma'asei del año 5779 y hemos titulado esta porción con el tema Intenciones y acciones. ¿Okay? Siempre hemos escuchado aquel dicho, ¿no? La intención es lo que cuenta, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre intención y acción. ¿Okay? Y lo vamos a ver con el inicio de esta porción de hoy, ¿sí? El inicio de la Parashá Matot, ¿sí? O nosotros hoy no vamos a hablar de Maaseh, vamos a hablar de Matot solamente, que habla acerca de los juramentos. Y es muy importante, hermanos, mencionar que también estamos en el inicio del mes de Av, que es el inicio del ayuno que vamos a tener la próxima semana. Tisha B'Av, el 9 de Av, va a ser el próximo Shabbat, pero hermanos, a pesar de que va a ser la próxima semana, el ayuno no va a ser el sábado, sino va a ser el domingo, para que sepamos y tengamos en mente esta parte de que ciertamente pues, el ayuno se traslada por ser Shabbat, se traslada para el domingo. ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver como siempre los temas correspondientes a Matot Ma'asei. Y primeramente pues recordar que la palabra Matot significa tribus, por eso hoy empezaba un Zaf, un mandamiento que Dios le manda a los hijos de Israel, pero sobre todo a los Roshei o a los príncipes de Israel para que lo transmitan a las tribus, ¿sí? Es un principio que va a ser transmitido de los líderes a todos lo que son las cabezas de familia para que sea cumplido de esta manera acerca de hacer neder, votos y juramentos también, ¿sí? Nosotros vamos, la parashá de hoy habla acerca de las normas o las reglas para las promesas, para los neder, cómo se anulan los votos, habla la porción de hoy. También nos va a hablar acerca de la guerra que tuvo Israel contra Midian, cómo se purifican los utensilios, eso es muy importante, hermanos, ya nosotros los hemos mencionado aquí, y cómo este principio se aplica en la Torá, y que muchas veces nosotros no entendemos cuando, por ejemplo, en el Brit Hadashah, el propio Juan el Bautista, Yohanan HaMatvil, dice la siguiente frase, ¿no? Él dice que Yeshua, que el Mesías, vendría para bautizarlos con agua y con fuego, ¿verdad? O con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Él menciona, yo lo bautizo con agua, pero Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Muchas veces las personas mencionan y hablan acerca del don del Espíritu Santo, el don del fuego, del Espíritu, cuando en realidad, hermanos, son dos formas de purificación. Como ya lo hemos mencionado, la Torah habla de que los utensilios que soporten el fuego deben ser pasados por el fuego, pero los que no lo soporten, como es el caso de la madera, la tela, deben ser purificados con agua. Es decir, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos con agua, porque si fuese con fuego, o sea, con problemas, tribulaciones, nuestro cuerpo no va a soportar. Dios lo que quiere es purificarnos con agua primeramente,
con algo que nosotros podamos soportar. Pero si la persona insiste en seguir un mal camino, entonces Él enviará fuego, es decir, problemas, tribulaciones, para que la persona se arrepienta y haga teshuvá. Así que de aquí, de esta para allá, nosotros aprendemos cómo purificar los utensilios. También habla acerca de la situación que hubo entre las tribus de Rubén y Gad, que se quisieron quedar del otro lado del Jordán, del otro lado del Jordán, y esto desanimó un poco a los demás. Nosotros vimos un poco allí, hace algunos 3 años atrás, hablamos un poco de ese tema, sobre el hecho de cuáles eran las intenciones que tenía Rubén y Gad de quedarse del otro lado del Jordán y cómo eso afectaría a las demás tribus. El propio Moshe les llama la atención a Rubén y a Gad y les pide que, si bien es cierto que se quieren quedar del otro lado del Jordán, ellos tienen que cruzar, conquistar, ayudar a la conquista y volver entonces a regresar, porque tienen que ayudar a sus hermanos, ¿sí? Y la parashá Maasei, que son las travesías o las obras o los hechos que han ocurrido, es un recuento de todos los lugares donde Israel ha pasado en su travesía por el desierto antes de empezar el libro de Devarim, que es prácticamente son las palabras finales de Moshe para una nueva generación, la generación que nació en el desierto. Esta parashá Maasei habla del recuento de la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida, ya casi para entrar. Se habla también de las reglas que deben ser observadas en la tierra prometida, que no se podían observar en el desierto. También habla de cómo se deben hacer los límites en la repartición de las tierras. También habla acerca de las ciudades de los levitas y las ciudades de refugio. Muy importante este tema acerca de cómo las personas, cuando no habían matado, cuando no había una intención de haber matado a una persona, sino que había sido de manera accidental, esa persona no podía permanecer en aquella ciudad, debía ir a unas ciertas ciudades llamadas ciudades de refugio, para que los familiares no se vengasen de esa persona, y esa persona no podía volver a su ciudad de origen hasta que el sumo sacerdote no muriese, ¿sí? Entonces la muerte del sumo sacerdote podía ayudar a la persona a retornar a su lugar de origen, y pues nos lo hemos explicado aquí, que eso se debe a que el sumo sacerdote, ¿por qué tiene que estar ligado a la muerte del sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote debe haber orado lo suficiente para que durante su sacerdocio no hubiesen este tipo de accidentes, ¿sí? Habla también de los matrimonios intertribales. También es mencionado hoy esto en la parashá. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de intenciones y acciones, ¿sí? Y vamos a aplicar esto en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Hoy vamos al final de esta porción, hacer un análisis de uno de los discursos más extensos que algunos teólogos mencionan, pero que tienen una riqueza inmensa, que fueron las palabras de Yeshua en el monte llamado de las bienaventuranzas. Vamos a ver algunas cosas que él mencionó y cómo la Torah se aplica de acuerdo a esta porción que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Bien, la porción de hoy, Matot, inicia con el tema de las leyes de hacer y anular promesas. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces nosotros podemos estar pensando que, bueno, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos el llamado Kol Nidre, el día de Yom Kippur? No sé si usted recuerda aquella oración que recitamos aquí, que decimos antes de iniciar el servicio de lo que sería todo el servicio de Yom Kippur, nosotros sacamos la Torah del arca, ¿verdad? Y hacemos una oración llamada Kol Nidre, que pedimos que estemos aquí porque es una oración que es llamada para anular los votos, ¿sí? Entonces, quizás las personas dirán, bueno, pero yo puedo prometer lo que quiera,
Y al final, cuando llegue Yom Kippur, yo anulo los votos. No es así, hermanos. El principio de la anulación de los votos, si nosotros vemos en el texto, vamos a buscar el texto de la parashá de hoy. ¿Sí? Estamos en Números, Bamidbar, capítulo 30. Cuando alguno hiciere voto a Adonai, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, esto tiene que ver con cosas que prometemos al Señor, sea ofrendas, sea votos como el voto de Nazir o de ser nazareo, ¿sí? No quebrantará su palabra. La persona no debe quebrantar su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. En pocas palabras, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Ok? Y tenemos que pensar muy bien, sobre todo cuando hacemos promesas. Las promesas no son a la ligera. Las promesas, las cosas que decimos, las palabras que decimos, tienen un impacto tan grande, no solo en el nivel físico, sino también en el nivel espiritual. Y es muy importante, yo mencioné esto hace 2 años atrás, cuando hablábamos un poco acerca de que la palabra tiene poder, sobre todo en esta parashá. Pero debemos de pensar, hermanos, que estas palabras, lo que nosotros prometemos, ¿okay?, no es solamente por honor, sino también es porque las palabras ciertamente, hermanos, nos dan a nosotros o crean en el mundo, vamos a decirlo así, en el ámbito físico y espiritual, crean un impacto. ¿Sí? Primeramente, hermanos, debemos de tener en cuenta que las cosas no son a la ligera. ¿Sí? Hay personas que dicen, no importa, las palabras se las lleva el viento. Y para la Torá, eso no es así. Ay, si no está firmado, es un acuerdo de palabra, no es un acuerdo de, no me puedes llevar a un juzgado, no me puedes llegar a una notaría porque en realidad no hay nada escrito, yo no te firmé nada. No, para Dios, nuestras palabras y compromisos son importantes. ¿Ok? Y miren lo que sigue diciendo la porción de hoy, ¿sí? Sin embargo, versículo 3. La mujer, cuando hiciera un voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si la mujer no está casada, es lo que quiere decir aquí, si su padre oye su voto y la obligación con la que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos serán firmes. Es decir, que si ella prometió algo, su papá escuchó y su papá dejó que eso continuara, ese voto va a continuar. Mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Adonai la perdonará por cuanto su padre lo vedó. Curioso, aquí dice, y Adonai la perdonará. Más adelante, vuelve a repetir esa frase, y Adonai la perdonará. Pero si fuese casada, e hiciere votos o pronunciare con sus labios cosas que obligue su alma, ya no es su papá, porque su papá ya no tiene poder sobre ella. Una vez que la mujer se casa, su familia no tiene ningún poder sobre ella. Es su marido. Y el único que lo puede anular es su marido. Por eso aquí dice, si su marido la oye y cuando la oye callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme.
Pero si su marido la oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció en sus labios, con lo que ligó su alma, será nulo, y Adonai la perdonará. De nuevo habla y será perdonada. Eso quiere decir que pecó. Pero la pregunta es, ¿por qué pecó? Si el papá, en el caso de la no casada, o el marido, en el caso de las casadas, anularon el voto. Entonces los rabinos hacen unas preguntas para ver de qué se trata este asunto. Sigue diciendo entonces el texto de hoy: pero todo voto de viuda o repudiada, es decir, de aquella que esté divorciada, con el que ligare su alma, será firme, porque ya no hay quien anule el voto, ¿sí? Y si hubiera hecho el voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su marido lo anuló, el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuando a sus votos y en cuanto a su obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Adonai la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Curioso, aquí está el principio de autoridad. Para la mujer, o es su padre o es su marido en su defecto. Pero ¿y los varones qué? Cuando hacemos un voto. Aquí entonces los rabinos mencionan, hermanos, por qué es importante el Kol Nidre. Entonces debemos presentarnos en una asamblea para poder anular los votos delante de las autoridades religiosas. ¿Ok? Ahora la pregunta está, ¿yo puedo anular lo que yo quiera? Yo puedo decir y venir y prometer algo hoy y decir, no importa, voy a prometer algo y en caso de la mujer no casada, mi papá lo va a anular o mi esposo lo va a anular en caso de la casada, o no importa, yo voy donde el pastor Alexis y ahora vamos en Yom Kippur y yo lo anulo, no importa. Si usted está pensando de esa manera, usted ya tiene una infección. ¿Cuál es el voto que se anula, hermanos? Cuando usted promete algo sin saber sus consecuencias. Cuando usted, por desconocimiento, cuando usted por ignorancia promete algo y se coloca cargas que luego cuando el tiempo pasa, usted se da cuenta que no es capaz de llevarlo. ¿Por qué creen que es importante la persona de autoridad? Una persona que ya tiene experiencia, una persona que realmente es cabeza. Porque esa persona que puede juzgar el estatus de la persona, puede juzgar si ella realmente puede o no puede cumplir el rol acerca de lo que sería la promesa que se hizo. Sin embargo, hermanos, hay que notar algo. El esposo no puede anular todas las promesas que haga la esposa. La Torah dice aquí muy claramente los votos, ¿ok? La obligación con que ligó su alma, usa la frase, ¿no? Quiere decir que son promesas que afectan negativamente su relación. Siempre y cuando las cosas que se prometan afecten la relación, sea en el caso de las no casadas o sea en el caso de las casadas, se pueden anular, o si afecta mi relación con Dios en el caso de los varones, se pueden anular. ¿Sí?
Si vemos el versículo 8, como ya dijimos, menciona, Dios la perdonará. Pero a pesar de que se anuló, dice que debe ser perdonada, es decir, pecó. Entonces los rabinos preguntan, ¿por qué pecó? Y es aquí donde vamos a empezar nuestro tema. Vamos a hablar un poco de intención, es decir, de aquello que realmente está en el pensamiento y la acción. ¿Qué sucede? Rashi, el gran comentarista de la Edad Media, menciona y explica un poco acerca de este capítulo 30. Y él dice que eso que la mujer promete, que menciona aquí en la parashá de hoy, habla del voto de Nazir, de Nazareo. ¿Ok? No beber vino, no cortarse el cabello, no impurificarse con el contacto de un muerto. Y entonces, según Rashi, dice que el esposo puede anular este voto. ¿Sí? Ella no se enteró, pero ¿qué sucede? Cuando su esposo la escucha, o su padre la escucha, en el caso de las no casadas, ¿qué sucede? Queda inmediatamente anulado. Pero supongamos que esa mujer no escuchó a su esposo diciendo, yo anulo eso que has dicho. ¿Sí? Si ella no lo escucha, ¿ok? En su momento, y ella inmediatamente viola su promesa de beber vino e impurificarse con un muerto, ella necesita estar o necesita purificarse. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella después se entera que su marido lo anuló, de todas maneras ella cometió el acto. Se impurificó con un muerto, bebió vino y rompió el voto de Nazaret. Este principio es muy importante. Hoy yo no voy a hablar del detalle de Rashi y de parte de las mujeres en este caso. Vamos a hablar de cómo esto se aplica a todos nosotros. ¿Sí? Porque aquí hay una gran diferencia entre lo que está antes de la acción, que es la intención, y la acción en sí. Recapitulando, esta mujer no sabía que su esposo había anulado el voto. El esposo lo anuló, la mujer transgrede el voto, pero luego ella puede decir, ay no, yo me quedo tranquila porque yo no he transgredido nada, mi esposo lo anuló antes de que yo cuando yo lo dije, así que yo no he cometido pecado. ¿Qué dice Dios? No, eres pecadora. ¿Por qué? Transgrediste, tuviste la intención de transgredir, ¿ok? Y ahora te estás justificando, diciendo, ya no tengo pecado, porque mi esposo lo anuló. Por eso es que el texto dice, y Dios la perdonará. Pero eso ¿cómo se aplica en nuestra vida? Si por un voto, hermanos, yo creo que usted vea lo que nosotros llamamos uno de los principios de la hermenéutica judía, se llama Kal Vajomer, ¿ok? De lo liviano a lo pesado. ¿Cuál es ese principio? Si una cosa es pequeña y se actúa de esta manera, ¿cuánto más si hacemos algo que es mucho mayor que lo anterior? Ese es el Kal Vajomer, ¿ok? Para que sepamos, una de las 13 reglas de hermenéutica o principios de hermenéutica judía de Rabbi Ishmael. Si por un voto anulado la persona, a pesar de que lo anularon, necesita perdón, ¿cuánto más una persona que hizo un voto y que ni siquiera lo ha anulado y lo transgrede? No sé si logra ver el punto. Si una persona que le anularon el voto, Dios la llama pecadora, ¿cuánto más la que no lo anuló y transgredió? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso
de las palabras, como ya dijimos al inicio, que salen de nuestra boca. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que prometemos? ¿Sí? Porque nuestras palabras tienen poder. A la mujer se le dice que necesita expiación y perdón solo por haber tenido la intención de cometer la transgresión, a pesar de que ella ya había sido anulada por el esposo. Sin embargo, hermanos, yo quiero que usted tenga en cuenta un principio que es mencionado en el Talmud, ¿ok? Pero necesito que lo entienda en su plenitud y no que lo podamos usar para nuestra conveniencia, porque muchas personas pueden entender este principio como quien dice, bueno, entonces Dios no le importa las cosas. Si yo no hago las cosas, aunque yo las piense y no las haga, bueno, Dios me perdona. Miren, el principio en el tratado de Kedushin, capítulo 40, en la página 40, disculpe, dice: Dios no considera las intenciones malvadas si no se llevan a cabo. ¿Ok? Dios no considera las intenciones malvadas si no se llevan a cabo. Pero esto contradeciría un poco lo que sucede con la mujer. Porque ella tiene la intención de transgredir. Entonces, ¿cómo yo explico esto? ¿Cómo yo entiendo, hermanos, esto que está aquí en la historia de hoy? ¿Por qué Dios considera que la mujer es culpable de haber tenido malas intenciones? En definitiva, no transgredió su voto porque su marido ya lo había anulado. ¿Qué importa si ella no sabía que su promesa había sido anulada? Alguna persona diría. Y es aquí, hermanos, donde nosotros aprendemos algo de esta historia en nuestra vida. Aprendemos sobre intenciones y acciones. ¿Sí? Muchos diremos, la intención es lo que cuenta. Sin embargo, hermanos, el principio dice que la persona, si tiene una intención, pero no comete el acto, dice el tratado de Kedushin, si no comete el acto malvado, no ha pecado. Pero aquí hay que tener una línea sumamente delgada, hermanos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora con Yeshua. ¿Se acuerdan cuando él habló acerca de que, cuando usó esas palabras, oíste que fue dicho, no matarás? ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Oíste que fue dicho, no jurarás? Tiene que ver con este principio. ¿Sí? Para Dios, lo importante son las acciones. ¿Sí? Las acciones son importantes. Si una persona, hermanos, vamos a verlo desde este punto de vista. Si una persona hace un mandamiento, actúa, pero realmente su corazón no está en la acción, es decir, él no tiene esa intención de hacer el mandamiento, como es el caso de voy a guardar Shabbat, pero en mi corazón yo no lo quiero guardar. Dios considera a esa persona que no ha cumplido el mandamiento. Pero si una persona, al contrario, hace el esfuerzo de cumplir el mandamiento, pero no lo logra en acción porque no puede hacerlo. Ejemplo, yo quiero guardar Shabbat, pero mi trabajo no me deja guardar Shabbat. Pero yo hago todo lo posible por guardar Shabbat en mi limitación. Entonces Dios considera que sí lo cumplió en acción. Tenemos que tener este concepto muy claro. Intención y acción caminan juntas.
Pero para Dios es importante que la persona actúe, pero esas acciones están llenas de intenciones. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene una intención. Hay una razón por detrás. ¿Sí? Pero si una persona tiene la intención de hacer algo y no lo comete, y es algo malo, y no lo comete, Dios no se lo toma en cuenta como pecado. ¿Ok? Vamos a ir hilando bien delgado en ese sentido. Si alguien piensa asesinar a alguien, hermano, ¿okay? Lo piensa. Ay, pero es que él ya me tiene cansado, yo quisiera acabar con él. Así en medio de un enojo, ¿verdad? Pero no hace aquello, o sea, no lo ejecuta. Simplemente pasó en un momento de ira, y esa persona se ofuscó y dijo, pero no lo cometió. ¿Ok? Dios no lo tendrá en cuenta en su obra. Pastor, pero si Yeshua dice más adelante que si se ofende al hermano, etcétera, etcétera, y esto es peor que... No, hermano, escucha. Si él en medio de su enojo dice algo, pero simplemente fue algo fugaz en su mente, pero no lo cumple, Dios no lo tomará en cuenta. Pero si esa persona está ofuscada, lo planea, hermanos, ok, hizo planes concretos, preparó el arma, prepara la fuga, cómo lo va a hacer, la coartada perfecta, y finalmente el arma se traba en el camino y no dispara, y esa persona no llega a asesinar a la otra, entonces es culpable. ¿Logra ver la diferencia? En una hay una intención, pero en la otra hay una intención y una preparación y una acción previa, aunque el hecho no sea cometido. Y esto se aplica a nosotros en todos nuestros ámbitos. Y esto se aplica a lo que Yeshua dijo. Si nosotros nos fijamos, todas las cosas que Yeshua menciona en el sermón de la montaña que vamos a ver ahora, son cosas que pasaron de la intención a cosas concretas, aunque no se hayan efectuado completamente. ¿Sí? Y vamos a ver eso en detalle. ¿Sí? Ok, entonces quiere decir que existe algo que puede quedar en la intención, en el pensamiento, y simplemente no hago ningún plan, simplemente fue un momento que me desahogué y dije algo, pero en el fondo yo no soy capaz de cometer aquella acción. Entonces, a pesar de que lo pensé, que dice, Dios lo perdona, Dios no tiene nada en contra de eso porque no lo cometió, pero si la persona que sí lo planeó, arregló todo y no le salió y no lo cometió, ese sí es culpable. Dios no considera las malas intenciones si no se llevan a cabo, en el sentido de ¿qué? De que usted no lo ha planeado, no preparó las etapas. ¿Ok? Porque para la acción, antes de llegar a la concreción de la acción, hay todo un proceso de plan. Y todo lo que hacemos en nuestra vida. ¿Sí? Esto se aplica solo si la intención es malvada, permanece exclusivamente en el ámbito si solo permanece en el ámbito del pensamiento. Si ella pasa del pensamiento a hacer cosas, ya se es considerada. Pero si se llevó a cabo alguna acción para materializar el mal, el perpetrador necesita expiación y perdón. Es decir, hermano, que a pesar de todo, a pesar de que esa persona no es culpable porque no mató a nadie, no lo asesinó, pero esa persona necesita perdón y expiación porque, ¿ok? Él en realidad
ya empezó a ejecutar pasos. Claro está, el castigo para esa persona es menor que como si hubiese asesinado, pero sigue siendo pecado, sigue siendo un mal. ¿Ok? Bien. La pregunta entonces que nos llega en este momento es: ¿cómo se une todo este principio de intención y acción con el Nuevo Testamento, con la parashá de hoy y con las cartas de Yeshua? Vamos a buscar en Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar, a abolir la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para quitar, no he venido para anular, sino para cumplir. La palabra que está allí en cumplir es la palabra plerosai, que significa dar un cumplimiento, un pleno valor, completar el entendimiento. Eso es lo que significa plerosai. O sea, Yeshua no vino a quitar la Torá. No es que la gracia anula la ley, como muchos dicen, sino que realmente, hermanos, el Señor Yeshua, su misión es Él no vino a abrogar, no vino a quitar. Entonces, nuestra vida aún está regida y seguirá regida por la Torá de Adonai. ¿Ok? Aunque a algunos les parezca judaizante. Pero el propio Yeshua dice que Él no vino a anularla. Y es aquí donde los rabinos hacen una pregunta: ¿por qué Yeshua se preocupa tanto por esto? Y ya los rabinos, ¿verdad? Uno de los grandes rabinos en el Sefer HaChinuch pregunta: ¿por qué Dios nos obliga o nos manda a cumplir tantos mandamientos? ¿Hay una razón por la cual existan los mandamientos? ¿Por qué tantas cargas, tantas cosas? Por ejemplo, la ley de hoy, el tzaf de hoy, el mandamiento de hoy, que habla de juramentos. ¿Por qué? Porque un hombre se convierte en quien es realmente en base a sus acciones. Todos los mandamientos nos dicen a nosotros cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Es el manual que nos dice cómo conducirnos en esta carretera de la vida. Son las señales de tránsito en el camino que nos dicen: no gire a la izquierda, viene un puente, baje la velocidad, deténgase. Esa es la Torá. Y el Señor lo que quiere es que el hombre pueda moldear sus acciones. Y una vez que podamos moldear nuestras acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto no es fácil, hermanos, porque muchas veces nuestro Yetzer Hara habla tan fuerte que nos dice a nosotros que no sigamos lo que Él nos dice en esta palabra. Por eso todas las mañanas, hermanos, en nuestra oración de la mañana es que le pedimos al Señor que nos libre del Yetzer Hara. Eso es lo que decimos. El propio Yeshua en la oración del llamado Padre Nuestro, la última frase que decimos: y líbranos del mal. Ay, entonces viene la gente y dice: ay, no, líbranos del diablo. No. Líbranos del Yetzer Hara. Líbranos del mal que está dentro de nosotros mismos, que no nos deja cumplir su voluntad. El hombre se convierte en quien es en base a sus acciones.
los pensamientos del corazón y las intenciones siempre siguen a las acciones. Todo empieza con una intención. Todo empieza aquí adentro, hermanos. Y de aquí se materializa en acción hacia afuera. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijo Yeshua en aquel momento cuando estaban comiendo con las manos que no estaban purificadas supuestamente ritualmente? No es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque el mal está en las intenciones que tenemos. Porque de dentro del corazón del hombre es que salen todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace, hermanos? Si yo no puedo dominarme lo que está dentro, Dios me coloca una serie de mandatos de cómo seguir. Y aunque usted no lo crea, esos mandatos educan lo que está dentro. ¿Ok? Y yo les voy a decir algo, hermanos. Voy a usar un ejemplo muy claro. Voy a usar un ejemplo personal. Yo pasé muy mal durante estas últimas semanas. Y fui al médico, me dieron unas recomendaciones. Luego el hermano Andrés nos ayudó con otras recomendaciones más. Y les voy a decir algo, hermanos. Si fuera por mí, el yo que está dentro, ¿ok? Yo pudiese seguir con mi vida como la tenía. En cuanto a qué comer, qué no comer, qué comer, no comer. Porque el cuerpo va a encontrar deleite. Y no hay ningún problema para él. Pero cuando empezamos a dejar algunas cosas por recomendaciones de los especialistas, como un mandato, ese mandato empieza a moldear las intenciones que hay dentro. Y quizás en algún momento, como yo le decía al hermano Andrés, quizás no tomábamos la suficiente agua. Pues hoy, ya realmente, hermanos, se ha convertido en parte de mí. Claro, hermano, fue por obligación, por un mandato. Pero ese mandato empieza a moldear mi intención después. Y ya entonces mi intención, miren lo bonito del mandamiento, ya después que la intención, que la acción moldea mi intención dirige mi acción después, de nuevo. Y entonces ya yo digo, no, ya no voy a comer esto. No, ya voy a tomar más. No, o sea, ya, pero al principio era al revés. Al principio era por obligación. Para moldear mi intención. Y luego ya mi intención dirige mi acción. Así funciona, hermanos. Entonces Yeshua no vino a abolir la Torá. Porque la única manera, hermanos, de que nosotros moldeemos nuestras acciones es a través de la voluntad del Señor, a través de sus mandamientos, para que nuestra intención cambie y tengamos buenas acciones. Yeshua sigue diciendo ahí en Mateo, dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y esta es
Esto es algo muy importante, hermanos. Dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues yo no sé qué vamos a hacer con este versículo. Porque aquí dice que hasta que el cielo y la tierra pasen, y que yo sepa, todavía está el cielo y la tierra, ni una yot, mala traducción de J, ni una yot, la letra más chiquita, ¿sí? Ni una kot, es decir, un símbolo que es este que está aquí en Hadesh, aquí la Dalet, y tiene aquí hacia un lado, ese es el kot que sale hacia afuera, un poquitito hacia afuera, que si eso se quitaría, se quedaría en la letra Resh, ¿ok? Ese tracito tan pequeño, ni un kots, que fue traducido después como tilde, ¿sí? Pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice Yeshua, que quien quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y diga, ay, eso es insignificante, no importa, eso no es relevante. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Yeshua no dice que lo van a echar al infierno, no. Yeshua dice, será considerado menor en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga, escuche, hermanos, que lo cumpla y que enseñe a otras personas a hacerlo, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no superase a la de los escribas y fariseos, o sea, los escribas y fariseos no son malos. El problema de ellos es que ellos enseñan y no hacen. ¿Ok? Ellos enseñan, está bien enseñar, pero el problema es que ellos no cumplen lo que ellos dicen. Y mire, Yeshua dice, si ustedes no superan a los escribas y fariseos, porque por lo menos ellos enseñan, pero hay algunas cosas que no hacen. Si ustedes no superan eso, no entrarán en el reino de los cielos. Yeshua es muy claro. Vamos a ver cómo aplicamos este concepto intención, acción en lo que Yeshua habla acerca de la ira. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, ¿ok? A los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable en el juicio. Ok, yo quiero aclarar algo, hermanos. Aquí no es no matarás, es no asesinarás. ¿Ya? Porque hay una diferencia entre asesinar y matar. Asesinar está planeado. ¿Ok? Matar no es planeado, es accidental. ¿Ok? Yo no tenía pensado en hacerlo. Pero la Torah dice, en el mandamiento no dice no matarás, dice no asesinarás. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo que es importante corregir este error de traducción? Porque el que asesina tiene antes de eso una intención y luego de la intención de matar que tiene una preparación para realizar el asesinato. ¿Ya? Miren lo que dice Yeshua. La Torah dice no asesinarás. Y si la persona asesina, mata a otra con premeditación, será culpable en el juicio. Y para aquellos que dicen que estamos bajo la gracia, la Torah de Yeshua es más pesada que la Torah escrita. Porque él dijo ahora que si usted, miren lo que dice, yo les digo que si cualquiera se enoja con su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
o raka, como es la palabra que va allí realmente, quedará expuesto en el Gehenna. O sea, que se va directo al Gehenna. Ese ni lo piensa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los rabinos dicen lo siguiente en cuanto a lo que Yeshua dice. Yeshua dice, aquel que se enoje contra su hermano. Y aquí yo quiero aclarar algo entre un momento en el cual usted esté frustrado ante una situación. Y usted puede llegar al punto, por ejemplo, de decir, en el caso de los hijos, en el caso de nosotros, de los estudiantes, ¡ay, pero este muchacho, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Siempre se... Ok. Y usted se enoja en el momento. No estamos hablando de ese tipo de enojo. Estamos hablando del tipo de enojo que llega a la ira, que lleva a hacer el mal y a planear el mal. ¿Ok? O sea, en aquel momento en que usted se siente frustrado, esa frustración lo lleva al enojo, y ese enojo se convierte en ira, y esa ira lo lleva a usted a tramar cosas. Ya pasa del pensamiento a la acción. Si usted llega al punto del pensamiento a la acción, aunque usted no lo haya asesinado, ¿qué dice Yeshua? Ya es culpable. ¿Se acuerdan del principio anterior que habíamos hablado? Aunque se haya anulado el voto, la persona es culpable. Bueno, así mismo es aquí. ¿Sí? Los poderes del Gehenna, menciona el Talmud, controlan a todos aquellos que permiten que la ira les gane. Y este es el punto, hermanos. El punto no es, ¿se acuerdan lo que dice la palabra? El punto no es enojarse. El punto es que no se ponga, es lo que dice el texto, ¿no? Que no se ponga el sol, ¿no? O sea, que no vivas tu vida entera con eso dentro. No dejes que lleve a la acción. Es lo que le pasó a Caín, ¿se acuerdan? Dios le advirtió, yo sé que tú estás, tu semblante se ve, pero espérate un momentito, tú no puedes dominar a él. Él está esperando en la puerta, acechando. Pero tú tienes el poder sobre él. ¿Qué hizo Caín, hermanos? Tramó el asesinato. Me lo voy a llevar en el campo. Mire. Y luego que me lo llevo al campo, espero que esté de espaldas. Y lo mato. El Talmud dice, si una persona se deja dominar por la ira, es como si estuviese gobernado por el Gehenna, por el infierno. Ahora, no estoy hablando del Gehenna, ahora sí el infierno literal. ¿Ok? Estamos hablando del Seol. Quita la ira de tu corazón, dice, y el mal que hay en ti. Toda maldad viene del Gehenna. También dice, en el Talmud dice, en el Tratado Baba Metzia 58b dice, existen 3 clases de pecadores que van a ir al Gehenna por la eternidad. O sea, esos hermanos, escuchen, no tienen cómo tratar de salvarse del Gehenna. El adúltero, el que permanece en adulterio, ¿sí? El que humilla a su prójimo públicamente, y el que lo injuria diciéndole imbécil o raca.
Ojo con esa frase racataca. Cuidado. Porque es eso que está ahí. Cuidado. Nuestras palabras tienen poder. Por eso Yeshua dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y crees que como ofrendas vas a venir a cubrir tu falta, recuerda algo, ve y anda, ¿ok? Reconcíliate primero con tu hermano, ¿ok? Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿ok? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿ok? No quiere decir, hermanos, que no vamos a tener desacuerdos con personas. Sí, vamos a tener desacuerdos con personas. Nuestra vida está llena de eso. Pero dice, ponte de acuerdo pronto. Entre tanto estás de camino. Entre tanto estás vivo. Entre tanto estás aquí. Ponte a cuentas con tu adversario. No sea que ya pasando la vida y ya no estás aquí, ¿qué sucede? El adversario te lleve al juez, ¿ok? Y el juez te lleve al alguacil, a los ángeles que lo van a echar en el Gehenna, y el alguacil te coloque en el lago de fuego, en la cárcel, pues es el Gehenna. ¿Ok? No sea que el adversario, que Satán, el real, el ángel, venga y le diga al Señor, mira este hijo tuyo, lo que está haciendo, y luego Él te juzgue, de acuerdo con lo que hiciste, y luego de lo que hiciste, te entregan al alguacil, te entregan a los ángeles, y los ángeles te echen en el Gehenna en el día final. Eso es lo que quiere decir Yeshua. Seguimos entonces con el adulterio. Dice Yeshua, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y aquí está la clave de esto, ¿sí? ¿Qué dice el Talmud? Dios perdona una mala acción si esa mala intención solo se quedó solo esa mala intención se permanece en el intelecto, pero no en la acción. Pero ¿qué dice Yeshua aquí? Si una persona mira a una mujer para codiciarla, es decir, que ya empezó a crear un plan. Su mente, con solo decir, voy a mirar, y ese mirar me lleva a codiciar, inmediatamente, ¿qué dice el Señor Yeshua? Ya adulteró con ella. Es el mismo caso de que preparó todo, la coartada, el arma, y no le salió, aunque no se haya acostado con ella, por haberlo planeado, ya es adulterio. Porque lo planeó, porque hizo todos unos pasos, así mismo, miró, codició, ya es adulterio. Pero si una persona, bien, como es el caso de Yosef en Egipto, ¿qué fue lo que pasó? Zulaija se le presentó a Yosef y lo trató de seducir y seducir y seducir. Yosef por mirar adulteró,
No, él estaba mirando, pero llegó un momento en que él dijo, mira, yo voy a cerrar los ojos. Miren, no, yo voy a salir corriendo. Y así fue. ¿Adulteró Yosef por eso? No, no adulteró. ¿Por qué? Porque no miró con codicia. Y empezó a imaginarse y diciendo, ay, si me casara con la esposa de mí. Si él planea, ahí se adultera. Y es lo que Yeshua está diciendo. Luego él dice algo, ¿ok? Yeshua explica algo muy interesante. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que entres, que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno, en el Gehenna. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el Gehenna. Pesita Rabati dice, el que comete adulterio con el ojo es adúltero. O sea, el que codicia a la mujer de otro con el ojo ya es adúltero. O sea, esto no es nada nuevo, ya era mencionado por los sabios. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que aparece en la explicación de el mandamiento que dice, no adulterarás. Lo tifnach, en hebreo, ¿sí? ¿Qué sucede? El verbo para cometer adulterio tiene 4 letras. La T, la N, la Aleph que está muda y la F, ¿ok? O sea que son T, N, A, F. Esto que está en la I no cuenta, ¿ok? Esta es la vocal solamente. Para dar a entender que no debes cometer adulterio, porque cada una de estas letras es el acróstico con la que se escriben las siguientes palabras. No adulteres con la mano, con el pie, con el ojo ni con el corazón. Es decir, no adulteres con la mano, no hagas cosas para preparar el adulterio. No vayas a lugares donde sabes que puedes cometer adulterio, no con el pie, eso es lo que quiere decir con el pie. Por eso es que dice Yeshua, si tu mano es ocasión de pecar, córtatela, pero no te la cortes literalmente, hermano, no es así. ¿Ok? Yeshua está diciendo, echa esos instintos de lado. Si tu pie es ocasión de pecar, córtalo. Si tu ojo es ocasión de pecar, entonces ciérralo. No te saques el ojo. Ciérralos. Vete de ahí. Y si tu corazón tiene ocasión de pecar, huye de ahí. Y esto no se aplica nada más al adulterio, se aplica a todos, cualquiera de los pecados que usted pueda ser llevado en acción, con sus manos, con sus pies, con sus ojos, codiciar o el corazón. ¿Ya? Bien. Luego Yeshua habla acerca del divorcio, sigue hablando allí en ese. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, por causa de adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso, Yeshua tiene que arreglar un problema que se está dando en su época. En la interpretación de Deuteronomio 24, que eso lo vamos a hablar más adelante cuando sea el momento de hablar de esta parashá. Pero el get o casta de divorcios, el Deuteronomio 24 habla y dice que solo se puede dar el get si aparece una cosa indecente. ¿Sí? Y aquí es donde los rabinos se preguntan, bueno, ¿qué es la cosa indecente? ¿Qué es lo indecente? Y es allí, hermanos, donde
empieza un proceso de interpretar la cosa indecente. ¿Qué significa eso que es mencionado? Sí, Yeshua viene a aclarar algunas interrogantes que había en la época. En la época de Yeshua, la gente empezaba a crear causas para divorciarse. Causas que no estaban en la Torá, que no tenían sustento. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Miren, en la escuela de Shammai dice que un hombre no puede divorciarse de su esposa. Era Shammai. Recuerden que había Gilei y Shammai. Los de Shammai decían, ningún hombre se puede divorciar de su esposa excepto si halló en ella falta de castidad. Es decir, a causa de adulterio, sospecha de adulterio, concreción de adulterio. Bueno, ese sería otro tema un poco más allá, más profundo, porque habría que determinar qué es adulterio en el judaísmo. Esa sería otra cosa. Yo lo voy a explicar ahorita. Pues está escrito porque encontró en ella indecencia, que es lo que decía el texto de la Torá. Sin embargo, hermanos, en los tiempos de Yeshua había gente que quería justificarse. En el caso de Gilel era más permisivo. Gilel decía que si un hombre, su esposa, le quemó la comida, es causa de divorcio. O que la mosca le cayó en la comida, ya. Te llevo al juzgado, nos divorciamos. ¿Por qué? Se quemó el arroz. Ya eso es al extremo, hermanos. ¿Ok? Pero entonces Yeshua tiene que venir hermanos, tiene que venir a tratar de aclarar este punto. Porque había gente que se estaba yendo mucho más allá y que sus razones y justificaciones no tienen sentido alguno en la Torá. Sobre todo porque el matrimonio en el judaísmo es un pacto muy sagrado. Y si alguien se ha casado bajo las leyes de Israel, solo se puede disolver bajo las leyes de Israel. Así de sencillo. Y bueno, yo no voy a tocar ese tema ahorita, pero todo lo que es el tema del divorcio, hay un proceso. No es que venir y decir, en el cristianismo existen muchas otras cosas. El divorcio es permitido, pero el propio Yeshua dice que esto es por causa de la dureza del corazón del hombre. Si el hombre supiera lo que tiene que hacer realmente y seguir la voluntad de Dios, no habría ese problema. Pero como el hombre no sabe, entonces existen estas situaciones en el camino. Pero es permitido siempre y cuando existan unas bases. Entonces Yeshua vino y dijo, no es como dice Gilel, que si le quemó la comida, le malogró la comida, ya se va a divorciar. No es así. Por eso él dice que a no ser que la causa sea adulterio, por eso él toma en este caso Yeshua toma la posición de Shammai. En todos los casos Yeshua toma la posición de Gilel, pero en este caso específico, Shammai era un poquito más light, más compasivo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, él decía esta parte. Y Rabí Akiva decía, ¿ven usted Rabí Akiva? Si un hombre se puede divorciar de la mujer siempre y cuando encuentre a otra que sea más bella que ella. Si él encuentra a otra mujer y dice, ay no, ya hay otra mejor que ella, entonces me puedo divorciar de la que tenga. Akiva permitía eso. Entonces Yeshua que vino a decir, no. Ninguno de esas opciones es solamente si hay un caso de fornicación, adulterio. ¿Ya? Eso usted lo encuentra en Sotá, en la Mishnah Sotá 6. ¿Ok? Bien. Luego Yeshua retoma el último tema de la porción de hoy, que es las promesas. Dice, además oísteis que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza, por tu cabeza jurarás, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué pasa? ¿Por qué Yeshua tiene que aclarar esto? En la época de Yeshua había muchas personas que tomaban a la ligera las palabras. Muchos rabinos en los tiempos de Yeshua aconsejaron a sus discípulos que no debían hacer juramentos basados únicamente en que cada persona debe vivir su vida bajo los principios de la verdad y de la justicia. Debe bastar con mi honor y mi honra. Si yo digo sí y yo tengo una reputación que cumplir, yo voy a cumplir eso que yo prometí. Porque si yo no lo cumplo, hermanos, y es un principio que yo aprendí en mi casa con mis padres, si yo no lo cumplo, mi reputación es la que está en juego. Y mi palabra no vale nada. Y por más que yo diga y prometa cosas, pero no las cumplo, entonces voy a ser un mentiroso. Y como dice el propio Yeshua, todo lo demás, tú sí sea sí, tú no sea no, y si no viene de esto, del mal procedes. Cuando uno está seguro de algo, y esto yo lo he aprendido, a pesar de que hay un 90-100% que las cosas ocurren, yo recuerdo que siempre cuando hay algo que todavía algo puede ocurrir, mi papá siempre dice, vamos a ver. La gran mayoría es sí. Pero Él está previendo que cosas pueden ocurrir y por eso Él nos dice, ya nosotros sabemos que ese vamos a ver significa puede ser que no. Te estoy diciendo que sí, pero puede ser que no y algo puede ocurrir en el camino. Y si eso ocurre en el camino, eso puede variar y al variar, no te enojes si varía por eso. Y nosotros fuimos criados con esas palabras, vamos a ver. Porque imagínense que yo vaya por mi vida diciendo sí a todo y no se cumpla lo que yo digo. Entonces tendremos un problema serio con nuestra palabra. ¿Qué pasaba, hermanos? Si las personas viven los principios de verdad y justicia, no es necesario invocar maldiciones si usted no cumple su juramento. Todo pacto, toda alianza, todo contrato, todo juramento tiene una serie de cláusulas, ¿verdad? Si usted las cumple, esto es lo que ocurre. Si no las cumple, esto es lo que ocurre. La propia Torah dice, si usted cumple la Torah, estas son las bendiciones. Si usted no la cumple, estas son las maldiciones. Las maldiciones son producto de no cumplir lo que usted acordó, lo que usted firmó, lo que usted dijo que sí, lo que usted aprobó. Entonces usted se compromete. Usted dio su palabra. Y curioso que esto sigue después del texto del adulterio, del divorcio, porque por eso en el judaísmo la ketubá está ahí para acordarle a los novios y decirle a los novios, acuérdate lo que firmaste. Y ahí está el recuerdo. Hay un compromiso. Mi palabra vale. Y es en este caso, hermanos, ¿qué sucede? Habían gentes en la época de Yeshua que juraban por objetos,
Y creían que después, no, voy a jurar por este micrófono. Te lo juro por este micrófono que mañana voy a tu casa. No importa, yo no voy mañana. ¿Por qué no voy mañana? Porque es un micrófono, eso no va a pasar nada. Y la gente empezó a jurar y empezó a agarrar a Dios, el cielo, el templo, Jerusalén, y todo empezó a tomar todos los elementos para que la gente le creyera. ¿Por qué, hermano? Porque su palabra no tenía credibilidad. Cuando una persona tiene que jurar de esa manera es porque su palabra no tiene credibilidad. Si usted tiene que usar a alguien como fiador y garante de su verdad, es porque usted no tiene fiabilidad. Y usted tiene que decir, pregúntale a fulano. Claro está, porque su palabra no vale nada. Entonces Yeshua, ¿qué es lo que dice? Cuidado, solo las condiciones que estén fuera de control es lo único que nos puede impedir. Por ejemplo, hermanos, si yo digo, como lo dije hace algunas semanas, bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana, el viernes, para el estudio de la Medrashá. ¿Ok? Pero ese día, hermanos, como ocurrió hace algunas semanas, yo me enfermo y tengo una prescripción médica y estoy tan mal y yo no vengo. Entonces realmente fue algo que se escapó de mis manos, ¿verdad? Allí entonces es la única manera que eso quedó quebrantado. ¿Y por qué quedó quebrantado? Yo tengo que avisarles a ustedes por qué no va a haber reunión. Tengo que decirles por qué no va a haber reunión. A pesar de que yo prometí, mis palabras fueron el sábado anterior que nos veríamos el viernes próximo. Aprovecho la oportunidad, hermanos, para mencionarles que, haciendo un paréntesis, el día 17 de agosto yo tengo una actividad en la escuela el sábado y vamos a tener el servicio igual, pero vamos a ir corriendo un poquito más allá, para que sepan que vamos a empezar un poquito más tarde. Pero sepan que va a haber servicio ese día. Yo voy a estar aquí. Pero vamos a empezar quizá un poquito más tarde. Yo después les digo cómo va a ser el horario de ese día. Quizás empecemos va a empezar todo el proceso a las 4:30 igual, pero el servicio puede empezar más o menos 4:30 a 5 de la tarde. Pero lo que les digo es lo siguiente, hermanos. Siempre uno prevé cosas, pero hay cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Pero siempre debemos de mantener sí, no. Es lo que dice Yeshua. Entonces, de esta manera, hermanos, nosotros vemos que intención y acción van de la mano en este tiempo. Bien, no sé si hay alguna pregunta de esta porción. Vamos a irnos preparando para la cena. Le voy a pedir a Ariel que pueda celebrar hasta la hora. No sé si hay alguna pregunta, dudas. La pregunta era más o menos cuáles serían las maldiciones por esos lamentos. ¿Cuál sería la maldición? Depende de la promesa. Hay distintas promesas que nosotros hacemos y hay consecuencias del no cumplimiento. Si por ejemplo nosotros firmamos un contrato, voy a ponerle un ejemplo, firmamos un contrato de un préstamo y el préstamo hay unas cláusulas que dice tiene que pagar en tal fecha. Si usted no paga en tal fecha, ¿cuál es la consecuencia? Un recargo de tanto. Y después dice, pasados tantos meses, si usted no termina de pagar esto, llamamos al fiador y le descontamos al fiador. O sea, una serie de pasos. En el caso nuestro, ¿cómo eso impacta en mi vida? Es la pregunta que creo que usted tiene. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un juramento
ese juramento que yo le he hecho al Señor, realmente, primeramente, no lo cumplo, primeramente me va a afectar en mi vida. Mi relación con Dios queda resquebrajada. Eso es lo peor que ocurre. Que Dios diga, no te conozco, es lo peor que puede existir. Porque entonces Dios nos deja a nuestra suerte. La segunda cosa, hermano, es que hay consecuencias de nuestras decisiones. Si las promesas no las cumplimos, entonces nosotros tendremos consecuencias de decisiones que pueden afectar nuestra salud. Ejemplo, si yo he prometido no beber más, porque tengo un problema de adicción a la bebida, y yo no cumplo mi promesa, eso, la consecuencia, primeramente, le fallé a la promesa que hice, si la promesa fue para con Dios, ¿okay? Le fallé a Dios. Si lo prometí a mi familia, le estoy fallando a mi familia. Ya mi palabra queda en serio. Y segundo, eso me puede traer consecuencias a mí, el castigo y la maldición. ¿Cuál es el castigo y la maldición? Usted rompió el trato, Dios se echó a un lado, mira para otro lado, ¿y qué es lo que sucede con su vida? Problemas de salud. ¿Ve? Ahí empiezan a caer las consecuencias. En el caso muy general, hermanos, si usted quiere hablar desde el punto de vista espiritual, cuando usted lee las bendiciones y las maldiciones que están en Deuteronomio y están en Levítico, usted se va a dar cuenta de qué cosas ocurren cuando nosotros no guardamos las promesas, el pacto, los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son? Seremos perseguidos, vendrán enfermedades. Hay una serie de cosas específicas, pero eso va a depender, hermanos, de las promesas que hagamos. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con lo que prometemos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Ariel va entonces a celebrar Havdalah. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.